buenos días a todos. Mi nombre es Héctor García y les damos la más cordial bienvenida al programa de webinars ofrecidos por el Centro de Competitividad de Monterrey, el Centro de Vinculación Tecnológica y el Advanced Manufacturing Capability Center. El día de hoy contamos con la presencia de un invitado especial. Hoy nos acompañan especialistas de McKinsey & Company, quienes conducirán por el webinar Introducción a las compras estratégicas. En este taller, lo que buscamos es brindarles información relevante que ayuden al empresario, al directivo, al ejecutivo a entender los conceptos centrales y visualizar los beneficios que se logran a través de las compras estratégicas, que son un pilar en el proceso de reinvención del negocio y recuperación a la crisis que estamos viviendo. Siguiente, por. Antes de iniciar, nada más un par de recomendaciones para empezar. Uno, limitar interrupciones electrónicas, no hacer multitasking. Los micrófonos permanecerán cerrados durante la sesión. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat y la responderemos al final de la sesión. Y adicional, tenemos un par de actividades de votación y de dibujar con Zoom, pero los invitamos a participar. Perfecto. Siguiente, por favor. Bueno, para iniciar un poquito, primero hay que relajarnos, hay que estar atentos a esta sesión. Entonces vamos a hacer una dinámica que a través de Zoom nos compartan, utilicen la función de Zoom de anotar. Si van a su cursor a la parte de arriba, aparece una línea verde y dice ver opciones, le dan anotar y les aparece una barra. Entonces los invitamos a que estampen dónde fue la última vez que fueron de vacaciones, a dónde se fueron a relajar la última vez. No todo en la vida es trabajo, también hay que relajarnos y cuidarnos mentalmente. Entonces los invitamos a que estampen dónde se fueron de vacaciones la última vez. Muy bien, ahí vamos votando. Muchos han viajado al centro del país. Es muy el centro del país, yo soy de Puebla, entonces veo que hay dos personas que fueron a Puebla. Muy bien. Unos fueron también a Estados Unidos. Hay un par que fueron a Oaxaca. Excelente, muy bien. Mira, también en el chat están escribiendo que han ido más allá, han ido a Dubái, a Florida. Excelente. Entonces, pues bueno, lo importante es que cuidemos nuestra salud y que aumentemos nuestra salud mental. Para iniciar el taller, actualmente estamos viviendo una situación difícil, una crisis sanitaria, una crisis económica, y las empresas están ahorita haciendo frente a 4 tendencias muy importantes para poder sobrevivir y recuperarse a esta crisis. Dentro de estas 4 tendencias, bueno, las más evidentes que estamos viendo es el tema de cómo podemos trabajar con medidas sanitarias para evitar los contagios y cómo poder trabajar con distanciamiento social, cómo trabajar de forma remota y darle continuidad a las operaciones. Son 2 retos muy importantes que estamos todo el mundo viviendo. Y adicional, estamos viendo cambios muy importantes en el entorno económico de las empresas, en las industrias. Hemos visto que hay rupturas en el suministro por diferentes circunstancias. Por ejemplo, proveedores que han tenido que interrumpir sus operaciones por temas de contagios, proveedores que entregan con tiempos de entrega más largos, por diferentes circunstancias, por controles, por ineficiencias, por diferentes circunstancias. Y adicional, además de estas estructuras, también estamos viendo un cambio en el panorama del consumo. Estamos viendo que hay industrias que están cambiando radicalmente. Ejemplo de ellos, por ejemplo, en la industria aeroespacial, que ya hay menos viajes de personas. La industria de servicios, como es la hotelería, como son los restaurantes, pues todo eso está cambiando el entorno de los negocios y la forma en la que nos comportamos. Todo esto trae oportunidades a las empresas en el cual hay que adaptarnos rápidamente y hay que reaccionar de lo más rápido posible para poder sobrevivir y dar continuidad a las operaciones. Y justamente ante esta circunstancia de adaptación que tiene que ser muy ágil, por ello es que el tema de compras estratégicas toma un papel fundamental en el proceso de adaptación. Y es lo que veremos el día de hoy. Siguiente, por favor. Y para ello, pues les damos la bienvenida a nuestros 2 expositores, Agustín Gutiérrez, socio de McKinsey & Company, y él es líder de la práctica de compras en México. Y adicional contamos con la presencia de Kasper Beck, el cual es quien es especialista en temas de compras. Ambos tienen una amplia experiencia en compras estratégicas y pues el día de hoy nos compartirán algo de conocimiento. Entonces,
Bienvenidos y gusto saludarlos. Muchas gracias, Héctor, y buenos días a todos. Un gran placer estar con ustedes y poder compartirles un poco de la relevancia de la función de compras para empresas de todos los tamaños, particularmente en el contexto o en la coyuntura en la que estamos hoy en día. Pues, nuevamente un gusto estar aquí, muchas gracias por la oportunidad y vamos adelante con la presentación, esperando que sea de la mayor utilidad para todos ustedes. Si vamos a la siguiente, por favor. Déjenme contarles un poco cuáles son los mensajes claves que queremos que se lleven de la sesión y durante la sesión vamos a estar profundizando en ellos, pero 3 mensajes muy importantes que creo importante que vayan considerando y vean cómo aplican a sus empresas según vayamos avanzando en la presentación. Tema número 1, la excelencia en la función de compras. Uno de los mitos que vemos mucho en México es esto solo para las empresas grandes, ¿no? Y creo que es muy relevante poder decir, no, esto aplica tanto a empresas medianas, a las pequeñas, y en todos los tamaños de empresas. El ser bueno, el tener una buena estrategia de compras alineada con la estrategia de compañía y dedicarle el tiempo y los recursos correctos para hacerlo de una manera adecuada, es muy importante y es uno de los habilitadores de rentabilidad y creación de valor más importante que tiene una empresa. Sin embargo, en México típicamente vemos que queda en un segundo plano o es algo que hace ahora sí que alguien en su tiempo libre, entonces realmente se le resta la prioridad a la función en base al valor que puede generar para las empresas. 2, el hacer compras de lo que llamamos a través del proceso estratégico de compras es sumamente importante. ¿Por qué? Porque al final del día el hacer esto de una manera procesal, de una manera que te permita entender perfectamente qué estás comprando, cómo lo estás comprando, qué necesitas realmente, y hacerlo de una manera holística e integral, permite realmente liberar todo el valor que se requiere en este tipo de procesos para generar mayor valor para sus empresas. Y por último, y un tercer ángulo en donde vemos que las empresas típicamente se enfocan solamente en el precio. Y nosotros ya le vamos a hablar más de ello. El enfoque que tiene que tener un buen departamento de compras es alrededor del costo total de propiedad, que es lo que ven ahí como CTP. ¿Qué significa esto? Que realmente tienen que ver todas las palancas de ahorro que implica una compra, ¿no? El precio siendo la punta del iceberg, pero claramente también la cantidad de lo que están comprando, la especificación, el tipo de cosas que están comprando y los procesos a través de los cuales compran para asegurar que son eficientes y a la vez que no pierden valor, son cosas sumamente importantes para asegurar que tienen el costo mínimo de propiedad de ese artículo o servicio que están adquiriendo y que por ende pueden ser lo más competitivos en esa compra. Entonces, son los 3 principales mensajes. Aplica a todos los tamaños de empresas. Hay una manera correcta de hacerlo de manera estratégica. Y, por último, importante verlo con un lente de costo total de propiedad. Y vamos a la siguiente, por favor, Héctor. Déjenos preguntarles un poco, sabemos que hay empresas de todos los tamaños en la sesión, ¿no? Pero nos gustaría entender dónde están desde el punto de vista de compras. Más o menos, si vemos estas 3 categorizaciones en donde el 1 es donde una función de compras no existente, no hay ningún personal dedicado y se compra según se requiere al mejor proveedor o al proveedor con el que llevan toda la vida. Y donde el 5 es donde hay una función especializada de compras, donde hay una amplia colaboración con el resto de la organización, donde cada compra se hace de una manera estratégica, buscando entender toda la cadena de valor, el bien o servicio que están comprando. Entonces, bajo estas descripciones nos encantaría tener un sentido de dónde está el cuarto, bueno, el grupo de participantes en términos del nivel de madurez que tienen nuestras organizaciones de compras. Excelente. Ahorita ya apareció en pantalla la votación. Ya llevamos 50% de avance. Y aparecen ahí las opciones, la 1, 3, la 5. También aparece la opción 2 y 4, por si a lo mejor dicen, bueno, no estoy ni en 1 ni en 3, sino me siento intermedio, pues pueden votar por un 2. O a lo mejor no me siento en un nivel 5, porque me faltan algunos detalles, pero no soy el 3, entonces pueden votar un número 4. Entonces vamos a dar unos segundos más para que puedan ver la votación en pantalla. Van ya casi 100 respuestas. Vamos a esperar 20 segundos más.
Excelente. Bueno, ahí tenemos en respuestas. Creo que es una excelente muestra. Entonces vamos a finalizar la votación y compartir resultados. Entonces, ya los pueden ver en sus pantallas. Muy bien. Perfecto. Pues muy interesante. Vemos a grandes rasgos más de la mitad del grupo teniendo un departamento dedicado, una función que está especializada en las compras y buscando generar valor para la empresa, lo cual es sumamente positivo. Y otro grupo, más o menos la tercera parte del grupo, a grandes rasgos, también un poco funciones menos maduras, en donde están haciendo compras de una manera menos profesionalizada, pero al final del día buscando obtener el mejor valor para la empresa. ¿Sí? Déjenos platicarles, si podemos ir a la siguiente, Héctor. Al final del día, ¿cómo vemos el departamento de compras? El departamento de compras de una empresa tiene que ser un motor de generación de valor de manera sostenida. Año con año tiene que estar buscando identificar ahorros y generar productividad para la empresa, ¿no? Y esto no es nada más un año ya, el resto, cada año tiene que estar buscando generar nuevos ahorros. Ejemplo aquí para empresas pequeñas, ¿no? Un caso con una empresa que en el sector de petróleo, una pyme que da mantenimiento y refacciones en este tipo de equipos, logró, mediante un enfoque en compras estratégicas, pues, mejorar su utilidad en 7%, ¿no? ¿Cómo lograr esto? Pues, claramente el enfoque en desarrollar una función de compras, tener un enfoque estratégico en la gestión de categorías, tener un equipo capacitado es sumamente importante, ¿no? Pero también es importante mencionar el concepto de las mentalidades, que son muy relevantes en estos temas, ¿no? Parte de la importancia de compras y cómo tiene que cambiar la mentalidad dentro de las empresas hacia el impacto que puede tener la función es un habilitador crítico para poder generar valor, ¿no? La empresa ya no debe ver al departamento de compras como alguien que llamo cada vez que necesito conseguir algo o que no, sino es alguien que tiene que ser un socio de negocio generando valor todos los días para las empresas. Y al final del día este cambio de mentalidad es el habilitador crítico para que estas funciones de compras avanzadas puedan generar valor para la empresa. Si vamos a la siguiente, por favor. Les platicaba un poco de cómo se debe ver la función de compras, particularmente a través del ciclo de compras, y cuáles son los marcadores principales de una empresa líder en esta área. Lo que están viendo en sus pantallas ahora es lo que nosotros llamamos el modelo operativo de compras de siguiente generación. Entonces ven por un lado el círculo que ahorita se los explico y un poco cuáles son las distintas funciones que debe tener ese departamento de compras. Importante mencionar que compras al final del día tiene que tener la estrategia de la compañía al centro de todo lo que hace. Compras suena un poco obvio, pero al final del día hemos visto muchas empresas en donde el departamento de compras está haciendo algo totalmente disasociado con la función que tiene para la empresa o cómo la estrategia de la empresa tiene que informar sus actividades, ¿no? Entonces, al final, por eso siempre van a ver, la estrategia va al centro de todo lo que hace la función. En una segunda macrodimensión, el departamento de compras, como les decía al principio, tiene que ser una función que busca crear valor para la empresa. Y eso lo van a ver en el medio círculo de color azul claro, aquí ahora se lo señalo, pero al final del día, el departamento de compras tiene que buscar crear valor para la empresa todo el tiempo. ¿Cómo lo logra? Tiene que ser un buen socio del negocio, tiene que poder trabajar con los distintos stakeholders de las distintas funciones, no puede trabajar en aislamiento, tiene que conocer perfectamente a la gente de operaciones, a la gente de cadena de suministro, a la gente comercial, a la gente de TI. Tiene que poder trabajar con todas estas funciones para realmente entender qué necesita la organización y cuáles pueden ser las palancas para generar ahorros. Una vez que entiende y trabaja de la mano como socio con el resto del negocio, la gestión de la categoría se vuelve sumamente crítica. ¿Qué es gestión de la categoría? Muchas veces vemos funciones de compras en donde tratan mucho, es lo que le llaman, pues ¿qué haces? Yo hago esto y hago esto y hago esto y hago esto.
Y hay que cambiar ese enfoque alrededor de cómo realmente gestiono la categoría, pasar de lo táctico a lo estratégico para poder entender realmente cómo se mueve la categoría que estoy comprando, cuáles son las palancas claves de valor, cuál es el mercado de proveeduría y cuál es la mejor manera de posicionarme en esa cadena. En un momento Casper les va a platicar un poco más de eso. Luego, una vez que tengo una estrategia de categoría, ¿cuál debe ser mi manera de abastecerme? ¿Cómo debo ir a ejecutar la compra? ¿Qué sistemas puedo usar? ¿Cuántos proveedores y con quién quiero estar? ¿Son los proveedores correctos? ¿Son los líderes o no? Estos 3 pasos son los que le generan la mayor parte del valor a la empresa. Pero no quiero dejar de obviar la otra mitad del círculo, la mitad izquierda que ahorita estoy señalando, en donde el mantener el valor se vuelve crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces vemos empresas en donde, si bien se logró ciertos ahorros en papel, del dicho al hecho se cae mucho dinero, hay mucha fuga de valor. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay el control o los sistemas de gestión que permitan asegurar ese precio, ¿no? Variabilidad de cambios o gasto que le llamamos Maverick, en donde si bien el comprador escogió cierto proveedor, las plantas están comprando con otro, el de toda la vida, o incluso con el compadre. Entonces, al final del día, el tener los controles de proceso que permitan mantener y asegurar esa captura de valor se vuelve importante. A la vez, ¿cómo aseguramos que tenemos los controles para que todo el proceso de gestión de recepción de facturas y gestión de pagos se vuelve muy importante para asegurar que todo está bajo control? Y al final del día que tenemos una buena relación con los proveedores, porque este es el último paso y como ven esto es un ciclo, ¿no? Esa gestión de proveedores informa nuevamente con qué debemos estar platicando con el negocio para poder tener los mejores insumos y asegurar que el negocio está bien surtido. Por último, los habilitadores, que es el círculo exterior que ven en este framework, ¿no? ¿Cómo estamos habilitando todo esto? Con procesos claros, con herramientas digitales avanzadas, con una buena arquitectura de datos que nos permite entender cuánto estamos gastando y en qué, y si esto está dentro de los parámetros establecidos o no. Tener la organización correcta, con las capacidades correctas. Muchas veces vemos compradores que no están capacitados en los temas de compras, que no conocen las herramientas o incluso que no conocen sus categorías. Sumamente importante el tema de gente, como ven ahí. El tema de capacidades y cultura se vuelve crítico, un habilitador crítico en esto. Y por último, el gobierno, cómo están alineados todas las organizaciones, cómo están trabajando e interactuando de manera correcta para asegurar que toda la información fluye y las decisiones se toman en tiempo y forma correcta. Entonces, al final del día, todo esto lo que nos ayuda es a entender cómo la organización de compras tiene que estar involucrada en el ciclo de vida del proceso. Y al final del día, esto es el motor principal para generar valor de manera sostenible. Una buena organización de compras ya bien establecida tiene que estar buscando generar en el orden de 5 o 6% de productividad año con año para la empresa, ¿no? Esto es neto de inflación que pudiera haber en ciertos commodities o en ciertos insumos. Esto es neto de cualquier otro tipo de volatilidad, ¿no? Entonces, al final del día, eso es lo que tiene que estar buscando la empresa para realmente ser un motor de creación de valor para las compañías. Y no nada más importante en esto, la función de compras no se debe enfocar nada más en la parte de costo, ¿sí? Tiene que buscar optimizar el valor al cliente desde el punto de vista de cómo puedo trabajar yo con mis proveedores para, ejemplo, traer nuevas innovaciones al mercado, ¿sí? Si soy una empresa de alimentos, ¿con qué proveedores tengo que buscar asociarme para buscar nuevos sabores o nuevas cosas que me diferencien en el mercado para ser más competitivo, ¿no? Entonces, la función de compras, de nuevo, típicamente se ve como una función enfocada a los costos, pero hemos visto que en las funciones líderes de compras también se dedican a ser habilitadores importantes de los ingresos de la empresa. Con esto, déjenme pasarle el micrófono a Casper, que nos puede platicar un poco más del proceso estratégico de compras y cómo esto agrega valor a las empresas y sobre todo cuáles son los pasos más importantes para que esto realmente reditúe para ustedes como compañías. Casper. Sí, perfecto. Sí, déjame ir a los procesos. Héctor, ¿cómo vamos con el tiempo? Tenemos 7-10 minutos para esa parte de exposición. Ok, perfecto. Entonces lo vamos a correr un poco rápido en ese y vea más en el tema de costo total de propiedad y
las compras estratégicas después. Pero lo que queremos decir aquí es que las compras estratégicas son un parte de todo el proceso de abastecimiento hasta la gestión de los proveedores. Probablemente hay muchos y déjame también usar aquí, normalmente al menos todos tienen ese proceso de solicitud de factura hasta el pago. Pero lo que es diferente con las compras estratégicas es que empezamos antes que tenemos la solicitud. Estamos trabajando en asegurar el abastecimiento y los contratos anteriormente. Entonces, es todo el tema de análisis de gastos, selección de proveedores y contratación. Esas son las compras estratégicas. Y después, la organización de compras, los compradores pueden usar esos contratos para pedir lo que necesitan en las operaciones. Pero lo que estamos viendo muchas veces es que hay una solicitud, alguien va a la selección de proveedores directamente, no hacen un contrato y van a pagar. Y lo que hay que cambiar es la mentalidad de compras y decir, hay un proceso de compras estrategias que hay que seguir. ¿Qué es ese proceso? ¿Sí? Perdón, Casper, si me permites complementar, pero si yo tuviera que, en base a la experiencia que hemos tenido en México, ponerle un ranking de dónde están las oportunidades principales en las empresas en México, ¿no? Creo que típicamente vemos compradores muy capacitados o muy hábiles en temas de negociación, ¿no? Y en conseguir los materiales que están buscando. Entonces, un poco en los pasos 2 y 3 de este proceso que ven ustedes enfrente. Pero vemos un área de oportunidad muy fuerte, por ejemplo, en análisis de gasto y estrategia de categorías, en donde realmente no hay ese pensamiento estratégico, ese entendimiento de las categorías que permita realmente tomar las decisiones previo a sentarse con un proveedor, ¿no? Y tener mucha mejor información o muchos mejores datos o ahora sí que información que les permita mejorar mucho, tener mucho mejor selección de proveedores, muchas más herramientas en la negociación y al final del día tener un mucho mejor proveedor que cumpla con las necesidades de la empresa, ¿sí? Gracias, Agus. Y exactamente eso es lo que vamos a ver en el siguiente, que necesitamos o se necesitan una estrategia de compras muy sólida y normalmente lo que decimos hay como 4 pasos aquí. Puede ser para algunos hay 5, hay 7, pero para nosotros estamos usando al menos 4 pasos muy sólidos. El primero es crear esa base de datos factual. ¿Cuáles son, quién está gastando, cuándo, dónde, cómo están gastando hoy en día? Si existen oportunidades para consolidar el gasto o cambiar el proveedor, si hay oportunidades para renegociar con el proveedor actual. Si es un contrato que han tenido por 5 años, probablemente hay una oportunidad de ir con ese proveedor para renegociar otra vez. Y, por supuesto, lo que vamos a ver en la siguiente lámina es el tema de costo total de propiedad. ¿Cuáles son los costos directos? ¿Qué es el precio? ¿Qué es la logística? Pero también algunos costos indirectos en el tema de demanda y especificaciones que podemos manejar también. Luego hay un paso de analizar el mercado, definir la estrategia. Entonces, ¿qué está pasando en el mercado? Por ejemplo, ahora durante el COVID, en donde estamos viendo, por ejemplo, en transporte, en flete, estamos viendo la caída del costo del petróleo. ¿Cómo está influyendo esa caída a los precios de sus proveedores en flete? Luego, ¿cuáles son las ideas principales para impacto? Aquí vamos a hablar un poco de algunas de esas palancas, como mencionamos al inicio, de gestión de proveedores, gestión de demanda, gestión de procesos, y vamos a demostrar algunos ejemplos de ese tipo de impacto. El tercer paso es implementar esa estrategia, entonces, internamente, externamente. Externamente puede ser que vamos a lanzar una licitación con diferentes proveedores, puede ser que vamos a hacer una subasta en línea. Internamente puede ser que hemos visto que podemos cambiar las especificaciones de algún producto y entonces lo queremos cambiar. Y ese es el paso de implementar ese cambio.
Y vamos a entonces después tomar las decisiones y firmar un contrato con un proveedor y asegurar que tenemos algo firmado que podemos, que va a asegurar que no hay una fuga del valor. Y eso es parte de todo la habilitación de los valores. Y por supuesto, después de este proceso, entonces ahora ya tenemos unos proveedores con contratos y vamos a hacer una transición a gestión de desempeño, de riesgos y la colaboración con el proveedor en el día a día. Entonces vamos un paso adelante al tema de costo total de propiedad, que es sumamente importante para las compras estratégicas, porque normalmente muchos están muy enfocados en el precio, pero eso no es todo. De hecho, lo que nosotros vimos en McKinsey a través de muchos de los proyectos aquí en México es que de las horas, es quizá 20% de las horas son del precio y la gestión de los proveedores y 60% están en otros lados, en las especificaciones, en la demanda y en los procesos. Entonces hay que pensar en eso cuando están trabajando con sus categorías. Y aquí, solo para dar algunos ejemplos, gestión de proveedores es, por supuesto, negociar de forma competitiva, es lanzar una subasta en línea, es usar diferentes plataformas como Ariba o Scout para hacer una licitación en línea, es tener una base de datos muy factual para negociar con los proveedores, es consolidar el gasto. Entonces, si tenemos muchas plantas, consolidar toda esa demanda en un contrato con un proveedor para obtener un descuento por volumen. Gestión de especificaciones es revisar nuestras especificaciones. Puede ser, y lo vamos a ver con un ejemplo después, pero es, por ejemplo, el tema de en valeros hay diferentes marcas, entonces se puede cambiar de una marca a otro para un mejor precio, porque puede ser que no se necesitan ese alto desempeño en ese tipo de producción. Luego, racionalizar la demanda. Lo que vimos muchas veces es no hay suficiente control en los equipos de producción de personal. Entonces, muchas veces el consumo de guantes o gafas es muy alto en una planta y muy bajo en otra planta. Y entonces, si se puede homologar esa demanda, hay unas grandes oportunidades ahí. Y finalmente, gestión de procesos. Entonces, asegurar que los términos son los correctos. Por ejemplo, en muchos servicios profesionales como algunos mano de obra, no están la factura no tiene las tarifas correctas para esas personas, entonces hay que auditar esas cosas y muchas veces vemos que hay oportunidades ahí. Pero seguimos adelante algunos ejemplos aquí, solo para dar a ustedes un poco de inspiración. Un ejemplo de consolidación y licitación competitiva fue en refacciones para mantenimiento o MRO, en donde realizamos, nosotros no, pero el cliente realizó ahorros de 9 a 13% por la consolidación y licitación competitiva. Entonces, era una empresa aquí en México, industrial. Antes ellos tenían como 2.500 diferentes proveedores de refacciones en sus plantas a lo largo del país y más que 20.000 diferentes items o SKUs en sus sistemas para refacciones, porque no tenían ningún control de eso. Entonces, lo que ellos hicieron fue consolidar los gastos a lo largo de las plantas, analizar los gastos, luego lanzar una licitación con diferentes distribuidores y entregadores, hacer un día del proveedor para asegurar que los proveedores tenían el entendimiento de su situación. Y los resultados eran muy buenos. Vimos como negociación de descuentos, contrato de desempeño, un bono de contratación. Entonces, ellos lograron 9 a 13% en ahorros por consolidación y licitación competitiva. Otro fue un cambio de especificaciones en combustibles en otra empresa aquí en México.
ellos no tenían ninguna continuación entre 7 plantas. Entonces, ellos hicieron una revisión de sus gastos en combustibles, lanzaron una licitación, pidieron de los proveedores algunos combustibles alternativos y ellos vieron un ahorro de 40% por el cambio a un combustible diferente del diésel y lanzaron unos pilotos exitosos en cada planta. Entonces ahí vimos ese tipo de impacto por cambio de especificaciones. Otra oportunidad es lo que llamamos design to value o diseñar para el valor o el costo. Y es decir, que revisamos las diferentes especificaciones de empaques, por ejemplo, y los optimamos para las necesidades o el valor de ese producto. Entonces, como un ejemplo, una empresa aquí de construcción, ellos estaban comprando cajas para sus productos para mandar a todas las tiendas y sus precios unitarios estaban creciendo y no se habían hecho ningún cambio en ese diseño por años, por décadas de hecho. Y entonces hicimos con ellos un taller de generación de ideas basado en ese tema de Design to Value. Y les voy a compartir cómo se ve ese tipo de trabajo después. Y lo que logramos fue 22% de reducción en costos y 8% de reducción en el consumo de material en las cajas. Entonces, mucho impacto por pensar en el diseño del producto, pensar en las especificaciones, no solo el precio. Y solo para dar un poco más de idea de qué es Design to Value, aquí hay una lotion corporal y hicimos como lo que llamamos un teardown, en donde vamos, y lo pueden ver aquí muy rápidamente. Hicimos como un teardown o en donde estamos viendo cada pequeña cosa en ese producto, la bomba, todas esas cosas, las paredes, y estamos revisando dónde hay oportunidades, dónde podemos mejorar, por ejemplo, comparado con un competidor. Si podemos bajar quizá un poco del tamaño o el peso del empaque, hay muchas oportunidades ahí. Puede ser que estamos usando una bomba diferente, como ven aquí. Quizá lo podemos cambiar a algo que es un poco más barato o que no es de alto desempeño, porque no necesitamos eso. Y así cerramos con algunos ejemplos en Design to Value. Y creo que aquí, Héctor, o aquí, Agustín, podemos... Si me permites, Casper, regresando a la lámina anterior, por favor. Sí. Este tipo de ejercicios, creo que un par de reflexiones, ¿no? Son ejercicios sumamente valiosos desde el punto de vista de generación de ideas y generación de valor, pero yo sí los dejaría con un par de puntos, ¿no? Uno, esto es algo que obviamente no nada más aplica a productos de consumo, se puede hacer en prácticamente cualquier producto que se esté fabricando, ¿no? O sea, desde autopartes, productos de consumo, productos alimenticios, cualquier tipo de ensamble electrónico, por ejemplo. Realmente es algo que se puede hacer de una manera relativamente sencilla y con prácticamente cualquier producto. Dos, dependiendo la categoría, pero tampoco requiere mucho equipo el lograr hacer esto. Como ven, en el caso de bienes de consumo es algo que pueden hacer ustedes en casa con una báscula, una regla y poco más. Entonces, realmente es una metodología muy aplicable y de fácil uso, digamos, en un nivel básico que les permite identificar oportunidades de ahorro muy relevantes y muy tangibles, porque esto no es reinventar el producto, es simplemente hacer una comparación con competidores o mercados relacionados y ver cosas que ya hay en el mercado y que se pudieran aplicar a sus productos. Y tres, volviendo al tema importante, esto es parte del rol de compras, ¿no? La función de compras tiene que estar buscando aplicar herramientas como esta todos los días, tratando de identificar oportunidades de ahorro. Y esto lo puede hacer de manera aislada, lo puede hacer junto con el resto de la organización, colaborando con R&D o colaborando con el equipo comercial en base a lo que ellos están viendo en el mercado. Entonces, es una herramienta sumamente poderosa, sumamente insightful y que genera muchas oportunidades para que el equipo esté buscando optimizar el producto siempre. Entonces, sí dejarlos con esa idea de
Esto no requiere un laboratorio de alto nivel o trabajar con universidades. En la mayor parte de los casos se puede conseguir 80%, 90% de las ideas con los equipos que ustedes tengan en la empresa, y genera realmente muchas oportunidades de valor y discusiones que les permiten a la función de compra ser más eficientes y generar ahorros, y a la empresa como tal, además de estos ahorros, pues está retando siempre buscando mejorar continuamente sus productos. Entonces, llevamos a la siguiente, por favor, a manera de recapitulación, pero los 3 temas que platicamos al principio, ¿no?, que hemos tocado durante la sesión. Uno, estos temas de excelencia en compras aplican a todos tamaños de empresas, y como vieron en los ejemplos, realmente pues todo tamaño de empresas puede generar ahorros muy importantes que particularmente en la coyuntura que estamos hoy se vuelven críticos para la supervivencia de empresas en ciertos sectores que han sido muy golpeados, ¿no? Y a la vez se vuelven muy importantes para otras empresas que están teniendo picos de demanda y que necesitan buscar eficiencias o simplificación en sus productos, ¿no? O asegurar que tienen la cadena de abasto de una manera integral, de una manera que sea confiable y que les permita realmente surtir esos picos de demanda que pudieran estar teniendo. 2, hay que hacer compras de una manera correcta, siguiendo los procesos punta a punta que permitan identificar el valor, capturarlo y luego asegurar que no se escapa por malas prácticas en el proceso de compras, ¿no? Y esto implica capacitar a todo el equipo y buscar empezar desde cero, tener un buen entendimiento de las categorías, entender muy bien el mercado de proveeduría y definir una buena estrategia para posteriormente ejecutarla, conseguir los proveedores y luego tener buenos contratos y buena ejecución de los mismos, ¿no? Y por último, el tema del lente del costo total de propiedad a todo lo que hace el departamento de compras. De nuevo, un mensaje crítico: el precio de los bienes y servicios es solo la punta del iceberg. Ahí, si bien siempre hay ahorros, típicamente es una cuarta parte de los ahorros potenciales que pudiera haber. Es importantísimo ver abajo del agua y ver todos los temas de demanda, todos los temas de especificaciones y todos los temas del proceso de compras, para asegurar que entendemos bien ese costo total, ese iceberg completo, y se puede optimizar el costo de manera holística en todas esas distintas palancas. Entonces, esos son los 3 mensajes importantes que queremos que se lleven, ¿no? Héctor, si quieres, ¿por qué no pasamos un poco a la parte de preguntas y respuestas que haya habido de la audiencia, por favor? Sí, por supuesto. Tenemos varias preguntas aquí en el chat. Igual los invitamos a que escriban a través del chat. La primera que apareció al inicio de la sesión es ¿por qué las empresas quisieran reducción de costos si actualmente los volúmenes son bajos y además no quieren modificar el diseño? Perdón, ¿puedes repetir esto? No se entendió bien. ¿Por qué ¿Por qué las empresas quisieran reducción de costos si actualmente los volúmenes son bajos y además no quieren modificar el diseño? A ver, al final del día, creo que una de las cosas que siempre vemos muchas empresas preocupadas, particularmente en temas de diseño para generar valores, este trade-off entre calidad percibida y el costo de los insumos o del bien o servicio, ¿no? Y creo que ahí es donde siempre encontramos esa disyuntiva que muchas empresas piensan que es autoexcluyente, ¿no? Y al final del día creo que el modificar el diseño no necesariamente o no en todos los casos está peleado con bajar la calidad del producto. Hay muchas veces que los productos están sobrediseñados o tienen cosas que el consumidor o el cliente no está dispuesto a pagar por ellas. Sin embargo, estamos incurriendo en el costo ahí. Entonces, al final del día, las empresas que están buscando optimizar, pues siempre tienen que estar buscando realmente que sus productos estén entregando lo que el cliente está dispuesto a pagar por ellos, lo que le está generando valor a su cliente. Todo lo demás es muy importante cuestionar y retarlo. Si realmente no está agregando un valor al cliente, ya sea en funcionalidad, en productividad o en alguna otra de las dimensiones que los clientes aprecien, siempre hay que cuestionar el por qué lo estamos incluyendo, porque al final del día es un sobrecosto que es ineficiencia en el diseño de los productos, ¿no? Y a la pregunta de los volúmenes, creo que es importante, si bien los volúmenes son una palanca muy importante de compras y poder
tener esa visibilidad que les permita agregar los volúmenes cuando vayan al mercado a comprar algo. El tener volúmenes bajos no necesariamente es un factor limitante para hacer un buen proceso de compras, ¿no? Creo que hay muchos proveedores y muchas categorías en donde los volúmenes bajos pues, se adaptan perfectamente a proveedores más chicos que pueden ser más flexibles, más eficientes, versus aquellos que pueden estar haciendo corridas muy grandes y te piden ciertos volúmenes muy grandes, ¿sí? Entonces, al final del día, el conocer muy bien, el entender cuánto gastamos, entender cómo funciona la categoría, es crítico para saber con qué proveedores te quieres ir, ¿sí? Ejemplo, si yo estoy comprando cajas de corrugado y mi volumen es relativamente pequeño, pues no debo estar buscando tratar con los proveedores más grandes del país, ¿no? Porque ellos típicamente me van a estar pidiendo corridas sumamente grandes que para una empresa pequeña pues puede representar varios meses o años de inventario, ¿no? Entonces, al final del día, ese conocimiento de cómo funciona la categoría me permite a mí tomar la decisión con qué tamaño de proveedores me conviene a mí que sean los más competitivos dados los volúmenes que necesito. Entonces, de nuevo, regreso al punto importante. Conocer la categoría y conocer mi gasto es sumamente importante antes de salir al mercado. No se trata de nada más de ir a comprar por comprar, sino ir a comprar con ese conocimiento y ese entendimiento de la categoría que nos permita tomar las decisiones correctas de cara a la empresa. Excelente. Muchas gracias. Otra pregunta. Dentro del marco de compras, ¿tienen algún caso de uso de solución colaborativa de problemas entre una empresa grande y un proveedor de base tecnológica? ¿Cómo pudieran colaborar ese tipo de organizaciones? Creo que hay una infinidad de casos de uso y particularmente en años recientes. Cuando nosotros vemos las empresas más avanzadas en compras, una de las prácticas más importantes que hacen es precisamente colaborar con sus proveedores de una manera mucho más cercana. En épocas anteriores, típicamente los proveedores con los que hubieran colaborado serían los proveedores muy grandes, ¿no? El que me da los insumos principales y el proveedor con el que llevo varios años trabajando. En épocas más recientes, creo que lo que han hecho las empresas es voltear a ver precisamente a esas empresas chicas, esas empresas de base tecnológica o esas empresas altamente innovadoras que pueden realmente ayudarles a diferenciarse en el mercado, ¿sí? Entonces, ya no nada más se trata de colaborar con esas empresas inmensas, sino tratar de colaborar con esas empresas que pueden generar un valor de manera desproporcionada a mi empresa, ¿no? Y en muchos casos esas empresas pequeñas de base tecnológica que trabajan de una manera más ágil, que están mucho más conectadas con las innovaciones del mundo digital y del mundo tecnológico, puede ser esa pequeña empresa la que realmente para mí, empresa multinacional con niveles de facturación muy altos, esa pequeña empresa de 20, 30 empleados altamente capacitados y altamente innovadores, puede ser esa empresa que a mí como empresa grande, poco ágil, me permita pues, desarrollar o crear un valor de manera desproporcional que los proveedores grandes no pueden, ¿no? Ok, excelente. Me hay una pregunta muy interesante. Normalmente en compras adjudican cotizaciones más bajas. Y eso pues llega a ciertos problemas al equipo técnico. ¿Qué método o recomendación ustedes sugieren para evitar que lo barato no se compre normalmente? Creo que aquí, si quieres, yo empiezo, Casper, y tú complementas, pero este principio del costo total de propiedad es sumamente importante para precisamente evitar la frase muy típica de México de lo barato sale caro, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Y déjenme usar el ejemplo de un coche, ¿no? Cuando tú compras un coche, pues típicamente la gente, usando este ejemplo, pues se iría por el más barato, ¿no? El precio más barato. Pero al tú hacer el análisis de qué coche me conviene comprar, siempre tienes que estar buscando las otras dimensiones del costo total en la vida útil del coche, ¿no? ¿Qué rendimiento de combustible va a tener? ¿Cuánto me va a costar el seguro? ¿Cuánto me va a costar los mantenimientos? ¿Cuál va a ser el valor residual que yo pueda conseguir del coche al final de la vida de uso, ¿no? ¿Qué tan fácil o qué tanto voy a tener que invertir en capacitar a mis trabajadores para manejar ese coche? ¿O es algo que ya pueden los trabajadores usar desde el primer día? Todos esos costos, algunos de ellos muy obvios, algunos de ellos ocultos, como este último que les dije de costos de capacitación, se tienen que incluir en este análisis del costo total de propiedad
¿Para qué? Para a la hora de poner un comparativo en donde se analizan las 5 o 10 opciones que se hayan explorado y contestado y trabajado con los proveedores, podamos realmente comparar manzanas con manzanas esos costos totales de la propiedad del activo o del servicio, ¿no? Porque muchas veces esos costos ocultos o esas malas garantías o esas cosas que no se consideraron en la decisión son las que acaban precisamente haciendo que el refrán de lo barato sale caro se cumpla, ¿no? Entonces, importantísimo en cada una de esas comparaciones usar este principio del iceberg, del costo total de propiedad para hacer esos análisis y habilitar una toma de decisiones bien fundamentadas en el costo total en el ciclo de vida del bien o servicio. Casper, no sé si quieras complementar algo. Creo que lo único ahí sí es, con esa perspectiva del costo total de propiedad, también entonces pueden buscar otras maneras de encontrar dinero. Entonces, con el ejemplo del coche, puede ser que tú tienes una preferencia para el lubricante que te está dando el OEM, por ejemplo, un Ford, pero de hecho en el mercado hay opciones de cambiar el lubricante. Y por los talleres de generación de ideas y por el entendimiento de las especificaciones, la demanda, todo el costo total, se van a ver esas oportunidades. Excelente. De acuerdo. Muy bien. Vamos a dar chance a una pregunta más. Ya tenemos bastantes preguntas en el chat, por ya por temas de tiempo no podemos responder todas. Las que queden pendientes las respondemos a través del correo. Entonces, la última. Si queremos empezar la función de compras estratégicas, ¿con qué categorías podríamos empezar? Ok. Mira, es una respuesta que obviamente depende de la empresa y de la industria en la que estén, pero mi sugerencia sería empezar entendiendo muy bien la base de gasto que tienen, ¿no? Le solemos llamar el cubo de gasto, en donde identifican perfectamente en qué están gastando pues durante el último año calendario, por ejemplo, ¿no? Y aunque en este caso 2019 probablemente ya no sea representativo de lo que pasa en 2020, pero entender exactamente cuáles son esas categorías en las que están gastando, ¿no? Típicamente en un primer nivel hay que desagregarlo a nivel materia prima y material de empaque, por ejemplo, luego categorías indirectas, luego maquilados, suele ser otra categoría muy relevante. Y a partir de ahí ir llegando a niveles más granulares en donde pueden empezar a entender pues, los distintos tipos componentes, ¿no? Si yo soy una empresa de alimentos, pues típicamente va a haber, déjame llamarle, ciertos ingredientes que van a ser el 80-20 de su base de gasto. Entonces, por ahí es donde hay que empezar. ¿Por qué? Porque algo fundamental en esto es priorizar las oportunidades de generación de valor. Y estas oportunidades, si bien porcentualmente no es lineal, pero sí típicamente se alinean muy bien al tamaño del gasto que tienen en cada categoría. Entonces, para yo desarrollar ese departamento de compras, pues quiero tener compradores, mis mejores compradores en mis categorías más relevantes. ¿Por qué? Porque es donde más tela y de dónde cortar y por ende donde más valor me pueden generar, ¿no? Y a partir de ahí empezar a tener un balance de, pues hay ciertos compradores que van a estar dedicados a una categoría muy grande y hay otros compradores que van a tener 4 o 5 categorías más pequeñas, ¿no? Entonces, al final del día, empezar por lo grande y donde hay las principales oportunidades de valor. Y para lograr esto, pues obviamente hay que tener buena visibilidad del gasto, ¿no? Y se sorprenderían cuántas empresas de todos los tamaños, a la pregunta de cuánto están gastando, la respuesta es no lo sé. Entonces, tener esa visibilidad, tener esa habilidad para poder extraer los datos y dar seguimiento a la base de gasto y posteriormente categorizarlo es sumamente importante y es el primer paso para de ahí hacer el 80-20 y poder diseñar su departamento de compras. Excelente. Muchísimas gracias. Con eso concluimos la sección de preguntas y respuestas.